El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un noticiero que hacemos en red desde todo el país y que suena cada día en las radios comunitarias de toda la Argentina. Comenzamos la primera edición de hoy, martes 10 de mayo de 2016. Los empresarios más poderosos del país y varios funcionarios macristas tienen sociedades en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas, que reveló los denominados Panama Papers, hizo públicos ayer los listados de los involucrados en todo el mundo. Entre los empresarios argentinos que figuran con sociedades en paraísos fiscales aparecen, además del presidente Mauricio Macri, el dueño del grupo Clarín, Héctor Mañeto, el dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre, el dueño del portal Infobae, Daniel Haddad, el supermercadista Alfredo Coto, el presidente de la empresa Arcor, Luis Pagani, el dueño de la empresa Molinos, Jorge Gregorio Pérez Companc, y el dueño del grupo Techint, Paolo Roca, entre otros. También figuran en el listado funcionarios macristas como el ministro de Energía, Juan José Aranguren, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, y el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido. Pero recordemos la explicación que nos daba el secretario ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Agustín Carrara, sobre cómo funcionan y para qué se usan los paraísos fiscales. Hay muchas definiciones de paraísos fiscales, pero básicamente las características fundamentales sería que hay niveles de secreto muy altos en los bancos y en el sistema financiero. Entonces, cuando, por ejemplo, Argentina investigue y les va a pedir información, ellos no la quieren dar. Que presentan muchas facilidades para alguien que quiera constituir una sociedad en ese país, le piden muy poca información, por ejemplo. Que cuentan, además, con una serie de estudios de abogados y de contadores que facilitan toda una maniobra para que, en definitiva, lo que se llama la ruta del dinero en algún momento pase por el paraíso fiscal. El efecto básico que tiene esto es hacer que sea más difícil poder investigar justamente esta ruta del dinero y poder descubrir qué es lo que está pasando. Y ahí se mezclan dos cosas: maniobras que podríamos decir que son lícitas, de gente que planifica cómo pagar sus impuestos para pagar menos, y un mercado muy grande de delitos donde se mezcla lavado de dinero, fuga de capitales y evasión fiscal. Y entonces, ¿cómo afecta a los trabajadores de los países que los empresarios más poderosos tengan sociedades en paraísos fiscales que, por ejemplo, les permiten evadir el pago de impuestos? Así lo explicaba al informativo Contacto Sur de la Red de Radios Comunitarias de América Latina, ALER, el experto en paraísos fiscales Andrés Nobel. El sistema internacional de paraísos fiscales lo que habilita es la comisión de todos estos delitos financieros, desde la evasión fiscal, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la ocultación y la generación de actos de corrupción, y también en otros casos cuestiones que no son tan abiertamente ilegales, pero que definitivamente son ilegítimas, como es la elusión de impuestos. O sea, a veces sirve un poco del secreto, pero también de la normativa tributaria internacional, para lograr que quienes más dinero tienen, ya sea individuos, especialmente empresas multinacionales, no paguen impuestos. Y obviamente, como los estados requieren de dinero y de recursos para construir hospitales, autopistas, escuelas, o de hecho para tener servicios de justicia, ministerios, básicamente para poder operar como estados, alguien va a tener que pagar eso. Si quienes más capacidad contributiva tienen, o sea, los ciudadanos ricos o las empresas multinacionales, no lo pagan, claramente la carga fiscal va a caer mayormente sobre los que no pueden escaparle, que son obviamente los trabajadores o las clases más bajas.
Recordemos entonces que el Consorcio Internacional de Periodistas, que reveló los denominados Panama Papers, hizo públicos ayer los listados de los involucrados en todo el mundo, y de Argentina aparecen los más poderosos empresarios del país y varios funcionarios del actual gobierno con sociedades en paraísos fiscales. Y mientras tanto, en las últimas horas se comprobó que la sociedad que se le descubrió al presidente Mauricio Macri en las Islas Bahamas sí realizó operaciones y sigue activa en Brasil. Así lo reveló una investigación del diario Tiempo Argentino, que demostró que la sociedad denominada Flex Trading, que posee el presidente junto con su padre y su hermano, ingresó como accionista de la firma Owner de Brasil, una empresa que el grupo Macri tiene en ese país, y que desde esa firma salieron unos 8 millones de dólares para pagarle a un hotel propiedad del amigo de la familia Macri, Giorgio Nochela, ya fallecido. En declaraciones a Farco, el periodista Adrián Murano, uno de los que realizó esta investigación, aseguró que esta revelación desmiente lo que había dicho el presidente a todo el país. El gobierno había dicho, el propio Macri había dicho, que no se incluyó en su declaración jurada la firma Flex porque no había tenido operaciones. Recuerdan que él dijo, no, se creó para hacer algo en Brasil, pero al final no se hizo, no tuvo ni siquiera cuenta corriente, por eso no la declaramos. Bueno, lo que nosotros estamos marcando con estos documentos es que la firma efectivamente estuvo operativa, para la legislación brasileña, para las autoridades brasileñas sigue operativa, y al mismo tiempo tuvo movimientos a través de esta descapitalización de la que hablábamos, con lo cual ahí hay dos elementos que contradicen claramente las excusas oficiales. Adrián Murano, periodista que realizó esta investigación y que es parte del diario Tiempo Argentino, un diario que está funcionando bajo la gestión de sus propios trabajadores, que conformaron una cooperativa y que ya van por la tercera semana que logran salir a la calle exitosamente con el diario. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Se realiza hoy un nuevo boicot de compra contra las grandes cadenas de supermercados. Se trata de la segunda convocatoria Super Vacíos, que invita a los consumidores de todo el país a no comprar durante todo el día en esos grandes comercios formadores de precios y hacerlo en los negocios de los barrios y a los productores de la economía popular. En declaraciones a Informativo Farco, uno de los coordinadores de la campaña, Juan Pablo Ruiz, denunció que en las grandes cadenas hay una zona liberada para remarcar y aseguró que el Estado debe ponerle límite a la avaricia de estas empresas. Tiene que ver con que hay 5 cadenas que son formadores de precios en nuestro país, que concentran el 70% de la venta de alimentos, que aprovechan esa posición dominante para ser formadores de precios y de haber remarcado de una manera brutal en estos últimos meses. Digamos, nosotros decimos que hay una zona liberada hoy en las grandes superficies para remarcar, y bueno, nos parece que hay que decirle, es un mensaje que se da tanto a los formadores de precios como al gobierno, digamos, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber un Estado que intervenga en la economía y que intervenga poniéndole límite a la avaricia y la codicia desenfrenada de los formadores de precios. Esa es nuestra postura y a eso invitamos a la ciudadanía. Juan Pablo Ruiz, uno de los coordinadores de la campaña Super Vacíos, que hoy realiza el segundo boicot contra las grandes cadenas de supermercados. Se invita a no comprar en estas grandes cadenas y hacerlo en los comercios de los barrios y también a los productores de la economía popular. Estás escuchando Informativo Farco. Hemos empezado una espiral inflacionaria en la cual el Estado, lejos de tratar de amortiguar los efectos en el usuario, se transforma en un promotor de esa espiral inflacionaria. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El gobierno firmó un acuerdo con empresarios para intentar frenar la ley antidespidos, pero la oposición confirmó que esta semana intentará aprobar la norma. Según informó el gobierno, los empresarios prometieron no reducir sus planteles de empleados durante 90 días,
generar planes de inversión para proveer más puestos de trabajo y trabajar junto al gobierno nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo. Esto decía el presidente Mauricio Macri al anunciar este acuerdo firmado con algunos empresarios. Hoy quiero agradecerles este compromiso que han asumido hoy y que se seguirá incrementando en las adhesiones en los próximos días. Un compromiso que tiene que ver con un momento del país donde todos tenemos que poner el hombro para poner ese país en marcha. En una transición difícil, claro que sí, delicada, el sinceramiento de la economía. Sin embargo, a pesar de este anuncio del presidente, tanto desde el kirchnerismo en la Cámara de Diputados como desde el bloque justicialista y desde el Frente Renovador, además de las centrales obreras, remarcaron que no alcanza con la palabra de algunos empresarios, sino que es necesaria una ley que frene los despidos. El Frente para la Victoria propone que mañana miércoles se realice una sesión para aprobar el proyecto que ya tiene media sanción del Senado y que prohíbe los despidos por 6 meses y fija la doble indemnización. El gobierno reiteró que si se aprueba la ley, el presidente la vetará. Y nos vamos ahora a la Patagonia, porque allí los productores de fruta de Río Negro y Neuquén, según el gobierno, son uno de los sectores privilegiados por las políticas que viene aplicando en estos primeros meses de gobierno. Sin embargo, los productores dicen que todavía no ven un cambio que mejore su situación. Pero nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén. Fruticultores de Río Negro y Neuquén no ven un cambio real para el sector. Jorge Figueroa, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, reconoce como positivas algunas medidas del gobierno nacional para la actividad, pero el cambio aún dice no verlo claro. Reflexionó que la quita de retenciones llega al exportador pero no al productor afectado también por el incremento de los precios de combustible y de energía. La crisis de la fruticultura no se acentúa ahora en este momento, sino ya viene de hace muchos años, ¿no? Que comenzó una temporada muy desfinanciado y entonces todo lo que después se empieza a moverte la línea de los costos te incide de gran manera, ¿no? El incremento de la energía, el incremento, ¿no es cierto?, de los combustibles, la quita de las retenciones con el gobierno anterior y luego la salida de la paridad cambiaria y los reembolsos por puestos patagónicos son medidas importantes para la región, pero cuando uno empieza a analizar, ¿no es cierto?, todo lo que es la cadena y ve que se ve muy poco reflejado en los valores, pareciera que la trazabilidad de estos beneficios no alcanzan a llegar, ¿no? Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio para Farco. Y seguimos hablando del ajuste que se está aplicando en nuestro país y que no solo se nota en el bolsillo, en los tarifazos, en los aumentos de precios, sino también en lo que tienen que empezar a hacer a partir de ahora con mucho más trabajo algunos trabajadores que tienen oficios tradicionales, como por ejemplo los zapateros. Vamos a conocer este informe desde San Juan con nuestro compañero Guillermo Romero de la Radio La Lechuza. Concepto de ajuste en el caso de la economía. Se trata de medidas que buscan terminar con un desequilibrio en las cuentas. Por lo general, el ajuste implica un recorte de los gastos para alcanzar el equilibrio entre los ingresos y los desembolsos. Si un gobierno impulsa el ajuste del Estado, lo más probable es que se recorte el presupuesto público, o que se aumenten los impuestos, o ambas cosas, mientras que en nuestros hogares no necesitamos datos técnicos para darnos cuenta de qué se trata este ajuste. Un dato no menor que se replica en varios pueblos y ciudades es que volvemos a visitar a viejos conocidos como nuestro amigo David Gómez, zapatero, y no hablamos del que fabrica, sino el que los repara. Sí, mi viejo hace como 50 años y después mi hermano, pues ahora yo, del laburo de tener este oficio, gracias a Dios que tenemos. Y ahora hay más trabajo porque el calzado también está caro y bueno, estamos con los cierres de campera también, que está, como también las mochilas ahora también la hacen cambiar cierre, todo eso, porque
Imagino, no tengo ni idea cuánto debe estar una mochila, pero debe estar bastante pesada, una mochila. Calzado deportivo, todo eso, cambiamos suela, todas esas cosas. Vino un muchacho y dice que le había salido algo de 4.000 pesos, un par de zapatos de jugar. Y no pensaba yo que salía tanta plata, y si no ha salido, y nada de cuero, un plástico bueno. Pero no cuero. No cuero. Se puede poner los tapones nuevos, con plantillas, todo eso está saliendo entre 450 más o menos. Bien. Un buen botín deportivo. Zapatero, costurera, el técnico que repara electrodoméstico y todo oficio que nos asegure que podemos tirar un poquito con su reparación y nos alivia el momento, será bienvenido. Para reparar también está caro, porque el material que nos venden a nosotros, para los zapateros también se ha puesto caro también. Fabricante fabrica con por ejemplo ahora lo que están fabricando con un material no tan bueno. Vos querés un buen calzado, tenés que tener más de 2.000 pesos para tener un buen calzado. De 2.000 para abajo no son tan malos, pero también influye el material. Bien. Por ejemplo, el cuero, que son palabras mayores. Ahora. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 10 de mayo de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.